Hello and welcome guys to our project about El Tablazo. My name is Santiago Vega and we are all students from El Sena. Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea García. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Andrés Toro. Muy buenos días, mi nombre es Néstor Peralta y voy a ser uno de sus guías virtuales en este recorrido que se llama Un vuelo sobre el tablazo. La idea de este video es que lo puedan utilizar como una herramienta para ir a hacer una visita en el Tablazo, casi como un acercamiento a lo que es un tour guiado en el Tablazo. De esta manera pues queremos recordarles un par de cosas antes de comenzar con su experiencia. Descansar bien, no ingerir bebidas alcohólicas antes de esta experiencia. Para estos recorridos en alta montaña, en los ecosistemas de páramo, es muy importante tener la vestimenta adecuada. Podemos hacer uso de un sombrero o un gorro en este caso debido a que las condiciones climáticas pueden ser muy frías. Una chaqueta abrigada, además de una tela fuerte. Recuerden que vamos a estar caminando entre bosque andino, páramo. Si las ramas nos llegan a rozar, también tenemos que proteger nuestra piel. Un pantalón que también en lo posible pueda repeler el agua o que sea de muy rápido secado. Calzado o unas botas que también tienen un buen labrado por debajo. La idea de este labrado es que tengan un buen agarre a las rocas o cualquier tipo de superficie por el que estén caminando. También es muy importante contar con guantes para proteger las manos y un pasamontañas para proteger nuestra cabeza. Cargar una botella de agua que traigamos llenas desde nuestros hogares. Además, debemos constantemente aplicar bloqueador en las manos o en la del rostro en donde está expuesto todo el tiempo en el recorrido. Por si hay días soleados, para eso necesitamos un gorro de protección. Tienen que llevar ropa resistente al agua. En 15 minutos puede cambiar el clima, en 15 minutos puede estar cayendo un aguacero. Necesitan protegerse del agua porque pues la hipotermia en esa temperatura es un problema real. Y lo segundo es que deben tener las manos libres al protegerse del agua, porque van a estar caminando, van a necesitar las manos para agarrarse, si se van a caer necesitan poder poner las manos en el piso, y es por eso que no les recomendamos una sombrilla. La mejor digamos prenda que pueden llevar sería una capa. Traer una muda extra muy liviana. Hola amigos turistas. Ahora vamos a hablar de los equipos, elementos y herramientas que se utilizan en recorridos por naturaleza. En esta ocasión los vamos a utilizar para nuestro recorrido Un vuelo sobre el tablazo. Inicialmente vamos a hablar del GPS o GPS. Por excelencia, este es el elemento número uno para ubicarse espacialmente, marcar la posición aproximada e ir tomando puntos de referencia en nuestros recorridos que hagamos a campo traviesa. El GPS también lo podemos ubicar, si no contamos con uno de estos que es de tipo profesional, también lo podemos tener en nuestros celulares. Todos los celulares tienen GPS, aunque algunos no con mucha exactitud, pero sin embargo nos es muy útil. Es muy recomendable para este tipo de rutas. Ahora, el siguiente elemento que podemos tener en cuenta son los radios de comunicación. Los radios de comunicación son esenciales cuando estemos manejando grupos grandes, cuando hayan recorridos de grupos grandes, para que haya una comunicación constante entre la cabeza y la cola del grupo. Ahora podemos tener en cuenta también la brújula. La brújula es un elemento alternativo que sirve como sistema de orientación y si es utilizada correctamente nos puede ayudar a trazar nuestro recorrido. Pero la brújula siempre debe estar acompañada de un mapa. Es esencial tener un mapa cuando estemos manejando la brújula. También contamos con los bastones de trekking. Los bastones de trekking en recorridos de naturaleza nos van a ser sumamente útiles. ¿Por qué? Porque nos van a servir de tercero y cuarto apoyo. Los bastones de trekking tienen una cualidad que es que se pueden retraer para que se puedan cargar fácilmente o se pueden expandir según lo que necesitemos. Ahora, también es muy importante contar con la hidratación. En estos recorridos siempre debemos tener algo para hidratarnos. Debemos tener un recipiente donde cargar líquido para hidratarnos. No es aconsejable llevar botellas plásticas porque nos van a generar contaminación, por lo cual es muy útil tener este tipo de cantimploras o envases para cargar este líquido.
Ahora, cuando estemos en recorridos por naturaleza, es muy importante que tengamos una maleta con múltiples servicios, que tenga unas cargaderas sumamente prácticas para que nuestra espalda no se vaya a resentir y con un tamaño adecuado. Finalmente, los binoculares. En nuestra actividad Un vuelo sobre el tablazo vamos a hacer ejercicios de observación de aves, por lo cual los binoculares son sumamente útiles, es más que útiles, indispensables. Son totalmente indispensables en esta actividad para hacerla exitosa. Listo, chicos, muchas gracias por su atención. Durante el recorrido vamos a realizar observación de aves, por lo que es importante tener a la mano nuestros binoculares. Además, podemos hacer uso de una grabadora de voz. Esta nos puede ayudar a grabar algunos cantos de aves que no sean fáciles de ver para su posterior identificación. Adicional, podemos hacer uso de un láser. Este es exclusivamente para señalar un individuo o una especie que no podamos ver fácilmente. Por lo tanto, se apunta no directamente al animal, sino que se hace en un punto fijo para que todos podamos ubicar a la especie. Aunque nuestro recorrido inicia oficialmente en el parque principal de Suachoque, es importante que conozcamos cómo llegar. Suachoque está ubicado a 45 minutos de la ciudad de Bogotá. Para llegar se debe hacer por vía terrestre, siendo Bogotá el punto de referencia principal. Desde Bogotá se puede tomar transporte público, el cual sale desde el portal de Transmilenio de la calle 80 y lo llevará directo al centro de la población. También se puede llegar en vehículo particular, saliendo de la ciudad de Bogotá por la calle 80, tomando la autopista Medellín hasta la rotonda de Puente Piedra y girando en la primera salida a la derecha. Se toma la vía Suachoque y allí la señalización de la vía le indicará la entrada hacia el municipio. Ya en la población, para iniciar este recorrido es importante que nos ubiquemos en el parque o plazoleta principal. Y ahora mismo los invito a que den una mirada alrededor del parque y se puedan dar cuenta que es una estructura típica de los pueblos de nuestro país, la cual consta de una plaza central y a su alrededor los principales poderes que desde la época de su fundación hasta la actualidad siguen siendo determinantes, como lo son la iglesia, la alcaldía y comercios importantes. Suachoque en lengua muisca significa frente de trabajo. Estuvo habitado por los suachoques y chingas y se caracterizó por ser una zona altamente productora, y su localización geográfica era estratégica para comerciar con las tribus de las regiones bajas. En 1954 estas tierras fueron otorgadas a los colonos españoles, desplazando de esta forma a las tribus que allí habitaban. Su fundación oficial fue por Jacinto Roque Salgado en 1774. Dado lo anterior, podemos observar el tipo de arquitectura de corte colonial que aún se conserva en algunas de sus construcciones. En 1861 en esta población tuvo lugar la batalla de Suachoque, también conocida como la batalla de Santa Bárbara o Campo Amalia, en el que el ejército rebelde de Tomás Cipriano de Mosquera derrotó al de Mariano Espina Rodríguez. Esta fue una de las batallas más sangrientas entre las guerras civiles del siglo XIX en Colombia, y como resultado se cerró el capítulo de la Confederación Granadina, dando paso a la conformación de los Estados Unidos de Colombia. En la actualidad es una población dedicada en su mayoría a la agricultura y recientemente al turismo por sus atractivos naturales y haciendas que se alquilan a la realización de eventos. Cuenta con una temperatura promedio de 13 grados centígrados. Dada su localización, es muy frecuente el uso de la tierra para diferentes tipos de cultivos como las fresas, las hortalizas, maderas y últimamente la agroindustria de las flores. Como lo pueden apreciar, vamos a estar en un clima frío, con cambios repentinos de temperatura, por lo que les recomendamos tener con ustedes ropa abrigada, un impermeable, calzado cómodo y bloqueador solar. Debido a la ubicación del páramo, el clima puede cambiar muy rápido, así que debemos estar preparados si llega a llover o empieza a ventear muy fuerte, para que no perdamos el calor del cuerpo. Finalmente, aunque el conjunto de páramos del Guerrero no es un parque nacional natural y no necesitamos permiso para entrar, sí está dentro de las áreas protegidas en Colombia y el municipio lo ha designado como área de interés ecoturístico, por lo que debemos protegerlo para su preservación a futuro.
En la caminata contarán con el apoyo permanente de los 4 guías y el paramédico, así que no duden en preguntar o reportar alguna dolencia o malestar. Espero disfruten el recorrido. Es el momento oportuno para hablar acerca de la seguridad en actividades de naturaleza. Yo les voy a proporcionar algunos tips de seguridad que les serán de mucha ayuda cuando esté visitando o haciendo el recorrido de un vuelo sobre el tablazo. Incluso los puede tener en cuenta para cualquier actividad o recorrido similar. En este primer tip, quiero indicarle que siempre que se realice un recorrido de naturaleza, sobre todo en una zona como esta, como el tablazo, siempre se debe contar con una condición física y emocional estable. Si alguien presenta alguna novedad, es muy importante que le comente a las personas que lo acompañan o a uno de sus guías, ya que es fundamental tener en cuenta que si todos iniciamos el recorrido, todos lo debemos terminar. Si todos entramos a la montaña, todos salimos de la montaña. Este siguiente tip me gusta mucho y habla de respetar la naturaleza como norma de seguridad. El respetar la naturaleza es esencial en estos recorridos de alta montaña. Por ejemplo, el tablazo, por sus condiciones geográficas, puede manejar condiciones de temperatura y visibilidad supremamente bajas. Si al llegar usted ve que la montaña no lo recibe de la mejor manera, es mejor dar vuelta atrás y regresar otro día, sobre todo si usted no está bien preparado. Y si ya estamos realizando el tour y el clima cambia abruptamente, debe estar atento a estos cambios y bajo instrucción de los guías o de las personas que la acompañan, tal vez sea mejor abandonar el recorrido. Tip número 3. En el tablazo es prudente no hacer recorridos sin conocer la zona o en solitario. Esta ruta tiene múltiples zonas con abismos, los cuales pueden estar detrás de una densa neblina, y si llegara a sufrir un accidente, nadie lo sabría. Siguiente, debemos tener en cuenta que en las caminatas por naturaleza siempre debemos procurar caminar por senderos demarcados, en caso de que los haya, lo cual nos ayuda a saber que es un paso que ya alguien ha pisado y que es seguro. Adicionalmente, no se debe pisar lugares donde haya posibilidad de afectar diferentes tipos de plantas como lo son los frailejones. Un nuevo tip nos habla de que siempre hay que seguir las instrucciones de las personas que conocen el terreno o dominan la zona. Si usted no conoce el terreno ni domina la zona, es muy importante que lleve un mapa y también avise a alguien más que usted va a estar en esa zona. Es mejor prevenir. Ahora, en el recorrido por el tablazo, podemos encontrar algunos pasos complicados en los que vamos a necesitar utilizar las manos y los pies para avanzar, casi como si estuviéramos escalando. Siempre debemos tener como mínimo 3 puntos de apoyo, y es muy importante revisar que cada uno de esos puntos de apoyo sea una superficie sólida y fuerte, en la cual nos pueda sostener. Otro importante tip en las actividades de naturaleza es que por ningún motivo debemos alejarnos del grupo, no debemos quedarnos fuera del control o vista de los guías, ni tampoco explorar rutas o caminos no permitidos o que no sean sugeridos por las personas que conocen la zona. Esto puede ocasionarnos un accidente. Si por algún motivo tenemos que alejarnos momentáneamente a realizar alguna actividad, es mejor pedirle a alguien que nos acompañe, porque recordemos que en la naturaleza todo puede pasar, pero asimismo para todo debemos estar prevenidos. Para empezar nuestro recorrido y para poder llegar al tablazo, muy sencillo, están en su huachoque o en su celular, ponen el GPS, ya sea Waze o Google Maps, lo que tengan, ponen Páramo El Tablazo y los llevará directamente hacia allá. Son aproximadamente entre 35 a 45 minutos de camino, dependiendo de la vía como esté en ese momento, porque hay una parte destapada. Sin embargo, ya una vez estén llegando, van a saber que llegan al lugar porque la carretera literalmente se acaba. Hay una estación de policía enfrente, unas antenas de radar que van a ver alrededor. Ahí al ladito de la que parece como un balón de fútbol, con un balón de fútbol encima, ahí van a encontrar un parqueadero hacia la izquierda. Es un parqueadero muy sencillo, digamos que es un espacio libre y ya. Dejan sus carros ahí. Mi recomendación, antes que nada, nuestra recomendación
es ir primero hacia la estación de policía, anuncian que van a estar ahí, que los carros están ahí y que van a dar una vuelta a un recorrido natural, y luego sí podrían ir a lo que sería la primera parada, que sería ver digamos, una vista hacia el Magdalena Medio. El tablazo se caracteriza por tener una cuchilla, un precipicio de casi 1000 metros, que va desde un poco más arriba de lo que es la sabana de Bogotá, mirando hacia lo que empezaría a ser las faldas de bajada hacia el Magdalena Medio. La recomendación que les damos nosotros es poder ir bien temprano en la mañana, salir a eso de las 5, 5 y media de la mañana máximo de Bogotá, para que puedan llegar y tener un clima favorable para poder ver este majestuoso paisaje. Como les dijimos anteriormente, la idea de este recorrido es poder disfrutar del paisaje natural, pero también ser conscientes de la dinámica que existe entre las actividades humanas y el ecosistema natural del lugar. Cómo podemos mantener ese balance y nosotros mismos, como turistas, como guías, podemos colaborar para mantener este balance en la zona. Específicamente vamos a visitar, como ya les dijimos, el páramo del Tablazo. El páramo del Tablazo está ubicado en el municipio de Subachoque, específicamente en la vereda del Pantano de Arce, y hace parte de un complejo de páramos que se llama el Páramo del Guerrero. ¿Por qué un complejo? Porque no es una sola extensión de páramo, son de hecho, podemos pensarlo como distintas islas que están de alguna u otra manera conectados en términos de fauna y flora, pero van desde la parte sur, en donde estamos en Subachoque, hasta la parte norte en el municipio de Susa. Tiene toda esa extensión y pues toda, por supuesto, ubicada sobre la cordillera oriental. En donde vamos a estar hoy va a ser aproximadamente una altura desde los 3000 hasta los 3700 metros en el páramo del Tablazo, y el clima de la zona específicamente se caracteriza por las lluvias y por el viento que se presenta en la zona. Esto a su vez nos dice el tipo de flora que vamos a encontrar en el lugar. Vamos a tener, digamos que, dos zonas principales que van a ser las de páramo, subpáramo y bueno, una tercera zona que va a ser el bosque altoandino, y ahí vamos a encontrar unas especies de flora definidas por esas características climáticas, y debido a la flora que tenemos vamos a obtener una fauna en específico. De acuerdo a la Contraloría de Cundinamarca, encontramos 110 especies de flora y 135 especies de fauna. Dentro de las especies de fauna vamos a encontrar 98 especies de aves, 21 especies de mamíferos, 9 especies de anfibios y 7 especies de reptiles. Por supuesto, como vemos, se reparte el pastel, la gran mayoría está sobre las aves, que también van a ser el foco de nuestro recorrido de hoy. Sin embargo, trataremos de observar otras especies si llega a ser la posibilidad, que también enriquecerán nuestro recorrido. Los caminos que vamos a recorrer hoy van a estar entre los 3000 hacia los 3450 metros sobre el nivel del mar. Vamos a poder disfrutar de diferentes ambientes, como lo son los rastrojos bajos, los matorrales, bosque altoandino, subpáramo y páramo, y la idea a su vez es disfrutar de la fauna del lugar. Para poder hacer esto de la mejor manera, les recomendamos tratar de mantener el ruido al mínimo. En este sentido, cualquier tipo de música, de comunicación entre las personas muy fuerte o gritando, va a asustar a los animales y no va a hacer que esta experiencia sea tan entretenida como lo puede ser. De hecho, en todo momento tengan con ustedes los binoculares, los pueden tener listos de una vez, porque en cualquier zona de la caminata pueden ver aves, pueden ver animales. De hecho, en esta primera etapa, uno de los pájaros que pueden ver es el corrión paramundo. Así que veamos. Recuerden que nuestro objetivo es lograr mantener y preservar esta zona ecológica. En ese sentido, no se salgan de los senderos, manténganse sobre los senderos y no abran ninguno nuevo, ya que esto obviamente degradaría la zona. Y además, traten de mantener sus voces bajas, como les dijimos anteriormente. Para pasar a la siguiente estación, la idea es que pasen por la parte sur de la estación de policía. Ahí van a encontrar un sendero que los va a llevar hasta el borde del bosque altoandino. Ahí van a voltear hacia la izquierda y van a encontrar una serie de marcadores azules. Nosotros los vamos a dejar desde ahí, desde antes, para que ustedes se puedan guiar. Apenas cambien de marcadores de los lazos azules a un lazo rojo, ahí es en el punto en que deben voltear a la derecha
y logran entrar al bosque altoandino. Siguiendo con las demarcaciones en el camino, podemos encontrar este punto que es la entrada del bosque altoandino. En esta localidad, como ya pudimos observar, contamos con el páramo, el bosque altoandino, que es donde acabamos de llegar, y además la transición entre ambos ecosistemas, que en este caso se conoce como el subpáramo, que se presenta como muchos arbustos, árboles bajos que proceden del bosque adyacente, entremezclados con la vegetación del páramo. Acompáñenme en este recorrido para que entre todos conozcamos y resaltemos la importancia de los bosques altoandinos. Estos bosques se encuentran dentro de la franja de vegetación de los 2.800 a los 3.200 metros sobre el nivel del mar. Este ecosistema tiene algunas características representativas como la alta humedad en la atmósfera, la nubosidad y la niebla o conocida como lluvia horizontal, debido a las bajas temperaturas que aquí se presentan. Estas características hacen que el bosque altoandino sea considerado de gran importancia para la regulación hídrica, que más adelante, por gravedad, se produce el aumento de la escorrentía que proporciona la formación de cuerpos de agua como ríos, quebradas, lagunas y finalmente la que consumimos nosotros. El bosque altoandino contiene árboles de hasta 25 metros de altura, por lo que se considera un ecosistema con una gran variedad de plantas leñosas como los encenillos, los mortiños, los romeros, los alisos y los sietecueros. Además, gracias a la excesiva humedad del bosque altoandino, se producen sobre las ramas de los árboles el hábitat perfecto para plantas epífitas, musgos, líquenes y orquídeas. El bosque altoandino es considerado uno de los más amenazados de nuestro país gracias a la alta deforestación para la transformación del bosque en actividades asociadas a la ganadería y la agricultura. Se conoce que en Colombia este ecosistema se ha transformado en un 70 a 90% de su hábitat natural. Esta pérdida tan significativa es generada por el uso que se le ha dado a la tierra para los cultivos de papa, ocasionando procesos de fragmentación de hábitat, un fenómeno que después de la deforestación cambia la dinámica natural de los bosques, generando pérdida de la biodiversidad presente y una transformación en las condiciones que viven las especies adaptadas a este ecosistema. Miren todos, aquí podemos ver una ave característica de los bosques altoandinos. Su nombre es el trepatroncos perlado, Margarornis squamiger, o Pearlet Tree Runner. Se le dice trepatroncos debido a su comportamiento, donde se observa siempre perpendicularmente a los árboles, subiendo siempre en busca de alimento. Miren, estén muy atentos, aquí apareció otra ave del bosque altoandino. A diferencia de la otra especie, esta se observa principalmente en estratos bajos del bosque. Su nombre es gorrión montés, Atlapetes esquistaceus o Slarid broomfish. Es un ave algo tímida que permanece en parejas o en grupos. Miren, por si fuera poco, llegó el conirrostro encapuchado o Conirrostrum citricolor, una especie muy llamativa con un hermoso plumaje. Sigamos con nuestro recorrido a la siguiente estación. Gracias por visitar el bosque altoandino. En esta parada nos encontramos en el subpáramo, que como nos recordaba Andrea, es un ecosistema intermedio entre el bosque altoandino y el páramo y se caracteriza por tener muchos arbustos bajos y matorrales densos. Vamos a hablar de unas especies que son muy importantes para los países y que las escuchamos frecuentemente en las noticias o en la prensa. Estas son las especies endémicas. Para los que no sabían, una especie endémica es aquella que solo se puede encontrar dentro de los límites geográficos de un país y no se encuentra en ningún otro país. Además, dentro del país, estas especies no están en todas partes, sino en lugares y ecosistemas exclusivos. Y en el turismo de naturaleza, estas especies son las más buscadas, ya que hacen parte de los atractivos únicos de un país.
Es decir, que si el turista no logra ver estas especies en su visita al país, le va a tocar inevitablemente regresar para poderlas ver. En este sector, si hacemos silencio, quizá podemos escuchar un sonido muy interesante. Imagínense cómo puede ser esta ave. Aquí se las presentamos. Es el chamicero cundiboyacense Synallaxis subpudica, que en inglés se conoce como el Silvery-throated Spintail. Esta es una especie endémica que solo se encuentra en Colombia, y en Colombia solo la podemos ver en las partes altas de la montaña, entre los 2.000 y 3.200 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Cundinamarca y un poquito al norte del departamento de Boyacá. Esta especie se alimenta principalmente de insectos, que caza entre arbustos o marañas de vegetación, como las que se forman acá en el subpáramo. Y si nos fijamos bien, esta especie parece que está construyendo un nido, y es que en esta estación descubrimos una zona de anidación del chamicero cundiboyacense. En este video pueden ver cómo construye el nido la especie, y de aquí la razón por la que le dicen chamicero, ya que construye sus nidos con chamisas o palitos, formando una gran estructura en la cual se dificulta encontrar la entrada del nido. Con esto, el ave protege a sus crías de posibles depredadores. Esta especie es un muy buen registro, es muy buscada por los turistas extranjeros, así que cuando vengan al tablazo seguro la encontrarán y se vislumbrarán con su belleza. Pero un momento, escuchen esta otra ave, imagínensela. Esta es una ave muy difícil de ver, pero que la podrán escuchar en este sector cuando vengan al tablazo. Acá se las presentamos. Es el tapaculo andinus, Scytalopus griseicolis, y le dicen tapaculo por su corta cola y porque por lo general cada vez que vocaliza o cuando se quedan quietos para cazar insectos, mueven esta cola de arriba hacia abajo como tapándose el culo. Este tapaculo es una especie casi endémica, escucharon bien, casi endémica. Vive entre los matorrales densos que se forman en la parte alta de las montañas, entre los 2.500 y 3.200 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, en este punto algunos se preguntarán ¿qué es una especie casi endémica? Pues estas especies son aquellas en las que la mayoría de su presencia se encuentra en un país, es decir, más del 50% de su distribución, y el resto puede estar en uno o dos países. En este caso, el tapaculo andino se encuentra principalmente en la cordillera oriental de Colombia en las partes altas, pero alcanza a llegar un poquito hasta el oriente de Venezuela. Ahí ya no se encuentra en ninguna parte más. Estas especies casi endémicas también son muy importantes para el aviturista internacional, ya que si las pueden ver aquí en Colombia, no tienen necesidad de visitar otro país para conocerlas. Para terminar esta parada, quería además contarles que en este sitio también podemos encontrar frailejones, ranas, salamandras endémicas. Por esto se resalta la importancia de visitar el páramo del Tablazo, pero ante todo de hacer acciones para conservar este magnífico territorio. Saliendo de la zona del subpáramo, nos vamos a dirigir por toda esta zona rocosa, por un sendero, hasta la zona del Valle de los Frailejones. No dejemos de apreciar la hermosura de estos ecosistemas. Observemos con cuidado la vegetación que nos rodea, los árboles, las rocas, la tierra, los animales que habitan en este lugar, y nosotros estamos interconectados. Apreciemos la naturaleza y aprendamos a respetarla. Bienvenidos, hemos llegado al Valle de los Frailejones. ¿Alguno de ustedes ya había visitado anteriormente un páramo? Para los que lo visitan por primera vez, quiero recordarles que este es un ecosistema único.
Aunque no tiene árboles altos, es muy importante para todos los seres vivos que habitamos en este planeta. El páramo es un ecosistema característico de las zonas más altas de las montañas. Al igual que este valle, el páramo es un ecosistema con un tipo de vegetación muy particular y unas formaciones arbustivas de tamaño pequeño. Este ecosistema se adaptó como respuesta a presiones climáticas, en donde las plantas desarrollaron unas características que beneficiaron procesos de retención y acumulación de agua, observadas por ejemplo en los frailejones, la planta más común en este ecosistema y más en este valle. A pesar de su gran importancia, el páramo cuenta con algunas problemáticas asociadas a los impactos humanos. Una de ellas es la presencia de especies invasoras, como el retamo espinoso Ulex europaeus, y el calentamiento global que ha traído como consecuencia un ascenso en la vegetación en el gradiente altitudinal. Esto hace que no haya una definición muy clara entre el bosque altoandino y el páramo. Un proceso muy común que describe el deterioro de los páramos es la erosión, que radica en la pérdida de vegetación nativa. Cuando los páramos son talados, los frailejones y otras especies dejan de absorber el agua disponible en el ambiente y ésta cae al suelo de manera directa. Por lo tanto, se pierde su función de retención de agua y esta genera desprendimiento en la tierra, ocasionando dinámicas de derrumbes que más tarde tienen consecuencias sobre la población humana. El páramo es reconocido por tener poca diversidad de aves, debido a que no hay muchos recursos de frutos y sus condiciones suelen ser hostiles para la mayoría de especies, por lo que en los páramos solo predominan las aves pequeñas, consumidoras de insectos e invertebrados pequeños, donde cerca de la mitad de las especies consumen otro tipo de alimentos como néctar y semillas. A continuación, vamos a realizar la actividad Sé científico por un día. La idea se basa en el reconocimiento de las partes de un frailejón. Colombia tiene aproximadamente 144 especies de frailejones y 4 de estas son endémicas. Aquí podemos observar las hojas de los frailejones. Están compuestas por pequeños tricomas o pelitos encargados de la absorción y filtración del agua disponible en el ambiente. Aquí observamos una de las especies más comunes, Speletia grandiflora. Las flores de esta especie son de color amarillo y durante la floración esta especie es visitada por el barbudito paramuno u Oxypogon guerini, un colibrí endémico muy raro de ver y muy particular. Por último, tenemos el tallo de los frailejones, compuesto por la acumulación de las hojas que van muriendo de la misma planta, que en vez de perderlas y dejarlas sobre el suelo, los frailejones reciclan sus nutrientes y la dejan sobre la base de su individuo para ayudarles a formar su tallo. Gracias y espero que hayan disfrutado la visita al Valle de los Frailejones. Bueno amigos, ahora que estamos en la parte alta de esta enorme pared de roca, quiero que disfruten el paisaje, quiero que disfruten de lo que pueden ver. Este es el escenario preciso para que podamos conocer y admirar la biodiversidad en pleno. Recordemos que bio es vida, que está relacionado con los seres vivos, y diversidad refiere a la diferencia, la existencia de la variedad o la abundancia de cosas de distintas características. Partiendo de lo anterior, podemos decir que la biodiversidad hace referencia a la inmensa variedad de seres vivos tanto de especies animales como en especies vegetales, y por supuesto a los patrones naturales que lo conforman. Y precisamente eso es lo que quiero que miremos, o más bien que admiremos en este instante. Para comenzar, demos una mirada a la superficie de nuestros pies, donde es posible disfrutar de un hermoso tapete de rocas de colores terracota y cobrizo, con canales horadados al parecer por el paso del agua durante muchos años. Bueno, ahora vamos a aprovechar este hermoso espacio natural para realizar una nueva actividad. Espero hayan traído su brújula. La brújula ha sido el instrumento más reconocido a través del tiempo para orientarse. Esta funciona por medio de una flecha magnetizada que nos va a indicar hacia dónde está el norte, siendo esta la dirección en que siempre señalará, y lo identificaremos con la letra N,
también encontramos la letra W, que por su sigla en inglés nos indica dónde está el occidente. Luego tendremos la letra E, que significa o nos señala el oriente. Y finalmente tendremos la letra S, que nos indica hacia dónde está el sur. Para hacernos una idea de dónde estamos, en el mapa el mirador se encuentra encerrado en un círculo blanco. Esa es nuestra posición actual. Y tomando la brújula en nuestras manos, ubicaremos hacia dónde nos está señalando el norte. A primera vista, encontramos una imponente formación rocosa que contribuye al paisaje y juega un papel fundamental para la interacción de los elementos. Algunos kilómetros más allá, tras esa formación rocosa, se encuentra la población de Pacho, Cundinamarca. La pueden ver, también está encerrada en un círculo blanco. Hacia el oriente, a primera vista podemos observar la vegetación de páramo, y algunos kilómetros más allá está la población de Zipaquirá. Al occidente, lo que encontramos de forma inmediata es el gigantesco valle, en donde si contamos con suerte y el clima nos ayuda, se podrá observar a la distancia las poblaciones de La Vega y San Francisco. Finalmente, hacia el sur, podemos observar a simple vista la vegetación del páramo con sus características particulares. A corta distancia se encuentra el valle que nos conduce hacia el casco urbano de la población de Subachoque. Un poco más allá, algunos kilómetros más allá, está la población de Mosquera y si nos alejamos un poco más, llegamos a la ciudad de Bogotá. Ahora que ya sabemos cómo estamos orientados geográficamente, desde este punto podemos dar una mirada al paisaje, apreciar y entender que a la altura que nos encontramos, que son los 3.400 metros, y hasta la altura del casco urbano de Subachoque, la cual alcanza los 2.663 metros, se produce gran cantidad de alimentos y productos propios de este tipo de clima, como lo son la papa, la fresa y otras hortalizas. También es una zona de pastoreo y producción lechera. Asimismo, es importante que conozcamos que es diferente la producción que se genera en las poblaciones vecinas que se alcanzan a divisar desde este punto. Con esta imagen, con la cual cierro esta intervención, quiero abrir un espacio para la reflexión. Quiero que miremos y admiremos el paisaje a lo largo del valle que se forma desde esta alta montaña e imaginemos, pensemos por un momento, ¿qué pasaría o cuál sería la incidencia en las poblaciones vecinas en esta misma zona si este escenario natural no se conservara de una forma responsable, si no lo cuidáramos, si todas las personas que venimos a hacer turismo aquí no nos preocupáramos porque se conservara en muy buen estado? Creo que se afectaría muchísimo, ¿verdad? Y este espacio es clave, realmente clave, para la producción agrícola de la región, para la producción hídrica de la región y para la conservación de múltiples especies naturales y vegetales que se ven a lo largo de este majestuoso paisaje. Bueno, y después de dejar el mirador, nos volveremos a entrar por este camino al maravilloso mundo del bosque altoandino. Bueno, llegamos a esta estación que es muy interesante porque podemos ver la estructura de un bosque altoandino, pero a sus espaldas van a ver un derrumbe natural de tierra. Y es que normalmente uno puede creer que los ecosistemas naturales siempre son estables y nunca presentan alteraciones. Pero esto no es así. Por lo general, los ecosistemas pueden tener pequeños eventos en donde unas especies mueren y dan paso a otras. Por ejemplo, en los bosques del Amazonas o en estos bosques altoandinos, cada vez que se cae un árbol grande, ya sea por viejo o porque cayó un rayo o porque es un viento muy fuerte, su caída puede producir la muerte de muchas plantas, pero tiempo después van a crecer nuevas plantas que van a brindar alimento nuevo a las aves y a los animales. Estas plantas después siguen creciendo y son reemplazadas por otras, y así el disturbio que genera la caída de un árbol se va a empezar a recuperar solo y la biodiversidad de los ecosistemas se mantiene. No sé para ustedes, pero para mí esto me da algo de esperanza, ya que vemos cómo la naturaleza se puede recuperar sola.
Sin embargo, cuando ya no es solo uno o dos árboles los que se caen, sino muchos los que se talan y después se quema el sitio, la naturaleza no puede recuperarse por sí sola y nos toca empezar a tomar acciones como sembrar árboles o hacer procesos de restauración ecológica, que significa implementar actividades para que en estas áreas que están o que han sido degradadas empiecen a recuperar su forma, sus especies de fauna y de flora, y así recuperar su función ecológica, que para los bosques altoandinos es que sigan cumpliendo la capacidad de regular el agua que nos ayuda a sobrevivir. Pero un momento, escuchen este canto. Es el de la candelita cariblanco Myoborus ornatus, o en inglés el Golden Fronted White Start. Se aprecia muy bien esta ave. En la cola tiene unas plumas de color blanco que contrastan con las plumas negras del resto de su cola. Les cuento que ese blanco de la cola sirve para espantar insectos. De esta forma, cada vez que la candelita cariblanca abre la cola, los insectos se espantan y el ave se devuelve, se los persigue y se los come. Además, esta ave se mueve bastante rápido por la parte alta de los árboles y se conoce como una especie nuclear en bandadas mixtas. Esto quiere decir que varias especies de aves persiguen a la candelita cariblanco para entre todas buscar alimento. Se dice también que el color blanco de su cola, junto con los cantos constantes que hace la especie, podría ayudar a guiar a las otras especies para mantener unido el grupo. Por esto, si escuchamos el canto de la candelita cariblanca a lo lejos, podemos replicar su canto con un parlante y si tenemos suerte podemos ver a muchas aves al mismo tiempo. Pero recuerden hacerlo solo una vez hasta que logremos que el ave llegue. Miren quién puede llegar, es el pinchaflor enmascarado o Diglossa cyanea. Esta es una especie que se alimenta de néctar pero no poliniza, ya que consume el néctar por fuera de la flor y no toca el polen. Por eso le llaman roba néctar o pinchaflor. Miren acá, podemos ver al tiranuero gorguiblanco o Mecocerculus leucophrys, y si le pueden ver el cuello blanco, esa es la razón por la que algunos lo conocen como Papá Noel. Y a quien tenemos acá es el cucarachero rufo, Siniscertium rufa, o en inglés el Rufus wren, otra especie casi endémica que solo habita las partes bajas del bosque persiguiendo insectos y en algunas ocasiones guiándose por el recorrido de la candelita cariblanca. Y así terminamos nuestra parada, aprendiendo de aves y de cómo la naturaleza tiene la fuerza para recuperarse y renacer. Espero estén disfrutando de nuestro recorrido. Siguiendo por este camino, se me ocurre una idea. Debemos parar un momento. No podríamos continuar este recorrido sin hablar de las funciones de las aves. Cada una de las aves que hemos visto durante el recorrido cumple una función y tiene un rol en los ecosistemas de bosque altoandino, páramo y en nuestro diario vivir. Las aves son organismos capaces de aprovechar casi todos los hábitats y tipos de alimentos disponibles en los bosques. En Colombia contamos con más de 1.900 especies, diversidad atribuida a nuestra riqueza biológica. Las aves son las encargadas de cumplir funciones muy importantes para el mantenimiento de nuestros ecosistemas. Por ejemplo, la dispersión de semillas, que beneficia el movimiento de propágulos de las plantas en los ecosistemas naturales. Esta es una tángara vasori o tángara negriazul, expertas en dispersar semillas de frutos muy pequeños. Sin embargo, en los bosques contamos también con frugívoros de gran tamaño como los tucanes, quienes se encargan de dispersar los frutos más grandes de los bosques y llevarlos a zonas en donde todavía no han colonizado. Aquí podemos observar al yátaro o Andígena nigryrostris, el tucán de alta montaña más bello de nuestro país. La polinización es llevada a cabo por los colibríes. Estos, con sus picos, tienen la capacidad de polinizar casi todas las especies de flores de nuestro país. Ellos
con sus mágicos colores pueden reflejar la hermosa diversidad que hay en este grupo. Otra función que cumplen las aves son el control de plagas. Tenemos algunos halcones, águilas y gavilanes quienes nos controlan las poblaciones de roedores de los ecosistemas. Y otros, como los atrapamoscas, nos ayudan a controlar los insectos y plagas que hay en los bosques. No podemos dejar de mencionar la función llevada a cabo por los descomponedores y recicladores de nutrientes en los ecosistemas, que son los gallinazos o chulos, quienes limpian rápidamente todos los animales que se encuentran en descomposición. Estas interacciones hacen parte de las bases para el funcionamiento de los ecosistemas, ya que de esto depende la reproducción y reclutamiento de especies vegetales, la limpieza de los bosques y el equilibrio de los ecosistemas. Por eso es tan importante conservar estas funciones y preservarlas en el tiempo. Thanks for coming to Un Vuelo en el Tablazo. I hope you enjoy and learn everything that we want to share with you. Thank you so much. La paloma torcaza, podrán encontrarla. En la caminata que estuvimos pudimos ver una gran cantidad de biodiversidad, a pesar de que el área natural era bastante reducida, y sin embargo si salimos del área natural solo a 5 minutos ya encontramos actividad humana. La idea de ahorita es nuevamente dentro de su celular en Waze o en Google Maps pongan Pantano de Arce, esa carretera los va a empezar a bajar hacia el Pantano de Arce, y antes de llegar a la parte como tal del pantano, sitúense mientras van bajando sobre la colina, van a ver una vista del pantano y a su vez de las actividades que se desarrollan en la zona. De hecho, la zona se caracteriza, el municipio se caracteriza por dos principales actividades. La primera es el turismo y la segunda las actividades agropecuarias, de lo que podrán ver a su alrededor. A su alrededor verán cultivos de papa, cultivos de cebolla, arveja, entre otras. Y dentro de la actividad pecuaria podrán encontrar corrales de cerdos y corrales de vacas también. Sin embargo, esto no quita que la zona tampoco puedan observar aves, por eso todavía sigo aquí con mis binóculos, porque podrán encontrar aves como esto nos muestra dos mundos que hasta cierto punto son incompatibles, sin embargo debemos buscar el equilibrio entre los dos, la compatibilidad entre los dos, ya que para poder sostener una comunidad humana económicamente en el lugar debe existir cierto tipo de actividad. Sin embargo, si la actividad no es lo suficiente, la comunidad no se puede sostener, y si es demasiado excesiva o rapaz sobre el medio ambiente, a futuro tampoco va a ser sostenible. Esto va a acabar las fuentes de agua, erosionar los suelos, la pérdida de capacidad de producción de esos suelos y por ende las comunidades a futuro también tendrían que migrar. Si queremos lograr llegar hasta un equilibrio en esta zona, es decir, un equilibrio entre la actividad humana y la parte ecosistémica del páramo, debemos lograr entender las dinámicas de la zona. ¿Qué hacen las personas? ¿Qué piensan esas personas sobre el páramo? Si lo quieren proteger, si hay una voluntad de protección detrás de ellos y de los usos que se le dé al páramo como tal. Esto puede cambiar en distintas partes del país, digamos que no es una sola dinámica que se puede aplicar como un martillo a la puntilla, sino que debe ser por cada zona. Específicamente aquí en Subachoque sí existe la voluntad, realmente el municipio se ha considerado como un municipio verde desde hace muchos años y las personas creen en la protección del páramo como tal. Sin embargo, hasta ahora se están desarrollando las herramientas para que esto se convierta en una realidad. De esta manera tenemos que empezar a pensar en lo que sería una actividad humana sostenible. ¿Y sostenible por qué? Porque queremos que se mantenga durante el tiempo para que esa comunidad pueda permanecer en esa zona y no tener que migrar. Entonces tenemos las tres ramas de la sostenibilidad. La rama económica, queremos que esas actividades que ellos estén realizando sean atractivamente económicas para ellos. Segundo,
queremos que sean sostenibles en términos del medio ambiente, queremos proteger esos páramos, queremos proteger esa biodiversidad y finalmente que sea sostenible de manera social, es decir, que todos dentro de esa comunidad tengan acceso a esas actividades y no solamente sea un grupo selecto de personas. Esto a nivel de gobierno lo organiza, digamos, a través de un POT, un plan de ordenamiento territorial. Eso sería más en términos de una ciudad como Bogotá, o en el caso del campo o de municipios que tienen acceso a un campo muchísimo más amplio, sería un esquema de ordenamiento territorial. Y en estos esquemas de ordenamiento territorial se busca, digamos que, dividir esos terrenos que están alrededor y dentro de su bachoque y asignarles una vocación, ya sea para construcción rural, construcción urbana, se asigna para las actividades agropecuarias, como de protección limitada o protección completa en el caso de las zonas naturales, y esto es precisamente lo que se construye en Subachoque. Sin embargo, es un esquema de ordenamiento territorial que se ha construido junto con las personas del lugar. Ha habido una comunicación entre el gobierno y las personas, pero es algo que todavía no está establecido. Entonces, hay algunas personas que pueden perfectamente seguir las normas y otras que no las siguen porque no es un documento que esté establecido. Entonces, mientras algunos respetan los límites ecosistémicos del páramo, otros toman de él para poder plantar más o para poder tener más espacio para tener animales. Sin embargo, el territorio no es el único problema que tenemos en la zona, el territorio, es decir, ocupar partes del páramo, sino que también es un problema la distribución y el uso que se le da al agua y el agua que se extrae del páramo como tal. Por eso es que también el EOT tiene una zona describiendo cuál va a ser el uso de esa agua, qué cantidades se pueden tomar, y a pesar de ser un recurso que no es escaso en la zona, de hecho tiene un historial de ser abundante, muchos de los campesinos han dicho que en los últimos años, es decir, más o menos desde 20 años hasta el día de hoy, han existido problemas durante las épocas de sequía en donde sí se nota la falta de agua. Por ejemplo, se trató de construir un proyecto en donde es hoy en día la laguna del pantano de Arce, más abajo donde les dije de la carretera la pueden ver, y esa zona se iba a ampliar para tener un reservorio más grande de agua en el lugar. Sin embargo, fue un proyecto político fallido, no hubo la suficiente comunicación, desafortunadamente mucha corrupción, el proyecto nunca se construyó, se pagó y esa plata nunca se le devolvió al municipio. Entonces, ahí es donde encontramos esas diferencias entre lo que realmente quieren las personas, digamos un mayor acceso al agua en algunos casos para los campesinos, y lo que termina ocurriendo en algunas de las situaciones. Y es por eso la importancia de que se conozcan los esquemas de ordenamiento territorial, que aunque como les dije anteriormente existen, no los conoce la población, y es necesario que existan capacitaciones y existan cursos en donde las personas se puedan enterar de qué es lo que los está rigiendo en ese momento y de que ellos mismos llegaron a ese acuerdo. ¿Cuál es el problema de no llegar a un acuerdo? No ocurre en la zona, pero si vamos a otros páramos, por ejemplo el páramo de Pisba, en el páramo de Pisba se reglamentó el uso de los suelos, o como sabemos en el sur de Bogotá también en el páramo de Sumapaz, se reglamentó el uso de los suelos sin consultar a la comunidad, sino como una imposición sobre la comunidad, y muchos de ellos perdieron zonas donde mantenían cultivos y zonas donde mantenían el sustento de su vida diaria. Y aunque muchos de nosotros tenemos en la mente el querer proteger, digamos, las partes naturales, ecosistémicas y de biodiversidad, también queremos mantener y sostener la parte económica de esas comunidades, donde si no existen esas comunidades tampoco puede que exista esa voluntad para proteger el páramo. Cosas que pasan, por ejemplo, en Santander, cuando se busca entrar al páramo como tal porque hay reservas de oro o hay reservas de metales preciosos, son la propia comunidad que está ahí, que también trabaja sobre el páramo, que tiene sus animales en el páramo, pero que protege sobre un daño mayor que puede venir con la minería. Entonces es el hecho de lograr encontrar un acuerdo,
pero no un acuerdo del experto que está en el gobierno y dice esto se debe manejar así y luego venir a imponer a una comunidad, sino de una conversación entre dos lados. Ya que uno de los principales objetivos de nuestro recorrido es lograr proteger este patrimonio de biodiversidad y ecosistémico que tenemos. ¿Cómo lo podemos lograr? Como decíamos anteriormente, debemos lograr esa comunicación entre el gobierno y las comunidades, pero ¿cómo lo puedo hacer yo personalmente? A través de la educación mía propia y de los demás. Por ejemplo, hay unas herramientas muy interesantes que utilizaba el Banco Interamericano de Desarrollo, que son dinámicas de juegos. Cómo podemos entender el comportamiento de las sociedades frente al agua. Y por eso es lo que les vamos a mostrar a continuación, las actividades que se pueden desarrollar con las diferentes comunidades. Para entender de una mejor manera los problemas que surgen de la utilización del agua, vamos a hablar de la teoría de juegos. Esta teoría hace parte de una de las ramas de investigación de la economía y estudia el comportamiento de los individuos ante distintas situaciones. Uno de los ejemplos más famosos es el del dilema del prisionero. De esta manera, se diseñan situaciones que simulan la realidad y se invita a diferentes personas a que participen tomando decisiones y se estudia el comportamiento de estas en el juego. El BID ha utilizado la teoría de juegos en diversas situaciones para tratar de explicar el comportamiento de las personas frente al uso del agua y las problemáticas que esto trae. En uno de sus cursos en línea, el BID se refiere a la utilización del agua en dos escenarios de juego específicos. El primero describe una situación de inversión o mantenimiento de los recursos hídricos de una cuenca, y el segundo el de la extracción de agua de una fuente. El primero plantea la cuenca hidrográfica como un bien público. Económicamente hablando, esto significa que es un bien no excluyente y no rival. No excluyente, todos tienen acceso a él, y no rival, si uno lo consume, otro también podría consumirlo. Entonces, todos los agricultores de una zona tienen acceso a la cuenca y porque uno haga uso de la cuenca no excluye a otro a utilizarla. Si los agricultores de esta zona quisieran invertir para la utilización del recurso público, todos saldrían beneficiados. El juego expuesto tiene 5 participantes que tienen la opción de invertir o no invertir, y que además no se pueden comunicar entre ellos. Si por lo menos uno invierte, se convierte en una ganancia para todos. Esto se ejemplifica a través de unidades de valor. El costo para invertir en la cuenca es de 20 unidades, y si por lo menos una persona invierte, la ganancia para todos es de 100 unidades, independientemente de cuántos inviertan. Y si nadie invierte, la ganancia es de 20 unidades. En el caso en el que haya uno o más agricultores que inviertan, quienes invierten tienen una ganancia neta de 80 unidades y los que no invierten ganan 100 unidades. Esto incentiva la inversión en los que invirtieron e incentiva un comportamiento de pasividad que promete ganancias mejores si alguien más invierte. La segunda situación plantea la extracción de un bien público. Económicamente hablando, esto significa que es un bien no excluyente, pero sí es rival. Si alguien lo utiliza, no estará disponible para el otro. Si yo, por ejemplo, me como una manzana de una mesa, ya no estará disponible para otra persona. En este caso, cualquier agricultor tiene acceso al bien, pero si el agricultor 1 consume una cantidad de agua, esta ya no va a estar disponible para el resto de los agricultores. El juego expuesto por el BID en este caso es de tener 5 jugadores que utilizan el agua de una fuente común y cada uno tiene la opción de cuántas unidades de agua quiere sacar sin comunicarse con los demás. Cada jugador tiene unas necesidades a cubrir con el agua que sacan, pero si sacan más agua de la que necesitan, no genera ningún costo extra. A medida que se juegan varias rondas y el agua empieza a escasear, los participantes tienden a sacar más del recurso así no lo necesiten para utilizarlo en el futuro, ya que extraer agua adicional no genera ningún costo extra. Esto genera un problema conocido como la tragedia del terreno común, en donde los bienes comunes tienden a ser utilizados de manera excesiva. There's problems that arise in both cases. First, in the common good, we have the problem of the freeloader, and in the case of the public good, we have the problem of the tragedy of the common land. In order to avoid this, the players actually have to communicate. Remember, that was one of the rules that we said before, that they could not talk to each other. But this is what we want to incentivize in real life. In the case of the agriculturists, we want them to communicate between each other to avoid these problems from arising and to keep the land
basically in a sustainable manner towards the future. So in order to manage the land, in order to manage the water in the area, we need the agriculturists to communicate. Of course, this doesn't always happen, and that's why we need a third party to intervene sometimes, but the third party is supposed to be the government. Unfortunately, over here in the country, as we know, the government tends to take decisions on their own and then impose those decisions on the farmers without them knowing about it, but just then being basically having a fine for not following the law. And you need to reach agreements. That is why it is so important that you have the cooperation of the farmers in this agreement as well. Now, in the case of tourism, we have something very similar. We have a common land over there. Basically, we have access to it, but we need to protect what we find over there. And that's why when we go over there, us as guides, people as visitors, it's important to take pictures and to communicate what you feel about the place, to communicate why you want to sustain it, why you want to keep it for the future and for the future generations to be able to participate and to know it, and to keep the biodiversity of the country. Now we will go into a closed farm. This farm is fantastic, and in the next minutes you will know the reason. In this point, we need to take the car and we will travel about 30 minutes by the principal route. Bienvenidos a nuestra última parada. Y en esta estación hemos decidido invitarlos a todos virtualmente a esta finca que ha decidido unir voluntades de varios campesinos para producir alimentos amigables con el medio ambiente. Esta finca en la que estamos hace parte de una organización en Subachoque que se llama ARAC y sus siglas se traducen como Asociación Red Agroecológica Campesina de Subachoque. Esta organización se creó en el 2013 con el objetivo de promover la agricultura orgánica, la alimentación saludable, el cuidado del medio ambiente y la dignificación de la vida campesina. Y es que Subachoque en las últimas décadas se ha visto invadido por el establecimiento de grandes monocultivos de hortalizas que han crecido a costa de los bosques que hemos visto y de las especies nativas, disminuyendo los beneficios que la naturaleza nos presta. Además, asociado a esto se refleja un constante uso de agroquímicos y pesticidas. Por ejemplo, los fertilizantes pueden llegar a las fuentes de agua, contaminarlas y hacer que crezcan plantas como los buchones que terminan invadiendo las lagunas, mientras que los pesticidas pueden envenenar a polinizadores como las abejas. Todo esto impone un reto que no siempre es fácil de afrontar y es cómo podemos producir alimentos de una manera amigable con la naturaleza. Bueno, y este reto no es solo de los campesinos. Nosotros como compradores también tenemos mucho que ver en esta dinámica. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a los supermercados, siempre escogemos las frutas quizá las más grandes, las que tengan totalmente perfecta la piel, sin ningún puntico negro, y eso se vuelve la demanda del mercado. Entonces el campesino hace lo posible para que sus cosechas tengan esas características que la gente está comprando. Y dentro de las opciones que encuentra el campesino para hacer eso es utilizar fertilizantes, utilizar herbicidas, utilizar pesticidas, y pues eso genera como un problema. Pero si entre todos dejamos de preocuparnos por la apariencia de las frutas y de las verduras y nos preocupamos más por las formas de producción de estos alimentos, que sean amigables con el medio ambiente, que mejoren la economía campesina, quizá de esa forma se aumenta la demanda de este tipo de productos, los campesinos encuentren bueno unirse a estas prácticas y de esta forma podemos ayudar al medio ambiente y ayudar a nuestra salud, pues nos alimentaríamos mucho más sano. La agroecología tiene como propósito orientar un cambio entre la agricultura común hacia la agricultura ecológica, asegurando la seguridad alimentaria de la gente y no contribuyendo a la degradación ambiental que se asocia con las prácticas agrícolas comunes. Todo esto hecho de una forma que permite un aumento en el ingreso económico del campesino, disminuyendo un poco esa deuda social que en el país
tenemos con nuestra comunidad rural. Y de allí la importancia de la experiencia de esta finca. Pero bueno, démosle la palabra a don Orlando y a su grupo para que nos cuente más de la asociación. Nuestra asociación se llama ARAC y está conformada por 25 socios asociados de aquí de la región, otros somos de la ciudad. Nuestros productos que comercializamos en las diferentes áreas de producción son comercializadas a través de una red de la canasta en Bogotá, de unos franceses en Bogotá. Tenemos un punto de venta en la plaza de mercado aquí de Subachoque los días sábados y domingos. Producimos aproximadamente unos 66 productos entre tubérculos, hortalizas y frutas. Lo que nosotros hemos aprendido en ARAC es a valorarnos, uno, a darle el valor al campesino, el valor de ser campesino, de tener su arraigo campesino y de tener amor por el campo. Yo creo que la juventud perdió el valor por el campo por cuestión de educación. Yo creo que nos dejamos llevar por ese enigma de decir que los campesinos no somos, que los campesinos no sabemos y no le damos ese valor que tiene el campesino, que es darle de comer a la población de la ciudad, es que la ciudad sobrevive por nosotros y eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Quiero realmente invitar a todas las personas, ojalá de la ciudad, para que se logren integrar al campo. Esta forma de vivir el campo es un nuevo estilo de vida. Es una forma sostenible de nosotros decir que en el campo nosotros podemos vivir, porque el campo nosotros nos produce realmente nuestras propias necesidades, que son los 3 alimentos diarios. El campo atrae una forma de turismo natural para que podamos tener sitios de explotación turística en nuestra región a través de la misma naturaleza y fomentemos el turismo porque es una nueva forma de explotación. Nuestros productos, como lo conocen aquí en la asociación, son productos totalmente orgánicos. Hemos tenido experiencias muy agradables de entidades, de personas que nos han venido a visitar acá y eso nos ha motivado cada vez más. Y para terminar este recorrido, queremos que algunos de ustedes conozcan los productos de la organización ARAC, pero también que recuerden algunas cosas importantes del recorrido. Por eso vamos a hacer un concurso y el ganador se llevará a casa una canasta campesina con los productos de Subachoque. Vamos a Cajú.